El dueño de tienda Ferrari pensó que era un mexicano cualquiera, sin saber que era Canelo Álvarez. La mañana estaba tranquila en una exclusiva zona de Miami. El sol brillaba con intensidad sobre las vidrieras impecables de una tienda Ferrari que parecía más una galería de arte que una concesionaria. Afuera, los autos de lujo se alineaban como trofeos sobre el asfalto, y adentro, el silencio era solo interrumpido por el sonido elegante de los zapatos lustrados del personal. Todo estaba perfectamente en orden, hasta que se abrió la puerta. Un hombre entró sin hacer ruido. Gorra negra, polo azul marino, barba recortada, sonrisa relajada. Nadie volteó de inmediato. En ese lugar estaban acostumbrados a recibir figuras con escoltas, trajes de diseñador y actitudes altaneras. Pero este hombre no encajaba con ese patrón, y por eso no lo reconocieron. Era Canelo Álvarez. Entró solo, sin llamar la atención, caminando con esa seguridad tranquila que tienen los que no necesitan demostrar nada. Se detuvo frente a uno de los modelos más exclusivos de la tienda, un Ferrari SF90 Spider. Lo recorrió con la mirada, observando cada línea del diseño, el acabado de la pintura, los detalles del interior. No era la primera vez que estaba frente a un auto así, pero sí era la primera vez que lo miraban como si no tuviera derecho a hacerlo, porque en cuestión de segundos, uno de los vendedores más jóvenes se acercó con un gesto incómodo en el rostro. Lo miró de arriba abajo. No con desprecio, pero sí con desconfianza. ¿Busca algo en específico, señor? Canelo lo miró con serenidad. Asintió levemente. Solo estoy viendo. Me llamó la atención este modelo. El vendedor lo miró por unos segundos más. Luego forzó una sonrisa. Ese es uno de los más caros. ¿Le gustaría ver otros modelos más accesibles? La palabra accesibles cayó como una piedra en el aire. No era una sugerencia inocente. Era una suposición directa. Un juicio. Una forma disfrazada de decir, esto no es para ti. Canelo no reaccionó de inmediato. No frunció el ceño. No se alteró. Solo giró lentamente la cabeza y miró al vendedor como si le estuviera dando una última oportunidad de repensar sus palabras. Pero el vendedor, ignorante aún de con quién estaba hablando, mantuvo la misma actitud, y desde el fondo del salón, otro hombre observaba. El dueño de la tienda. Un hombre trajeado, de porte arrogante, acostumbrado a tratar con magnates y millonarios de acento europeo. Al ver a Canelo, se acercó con paso lento, con una ceja levantada y expresión de duda. Se notaba que algo en él no cuadraba. ¿Qué hacía un mexicano con gorra preguntando por el auto más caro de su tienda? Y fue justo en ese momento, cuando la tensión estaba en el aire, que Canelo soltó una frase que cortó el ambiente en dos. ¿Crees que no puedo pagar esto? El silencio fue inmediato. El dueño de la tienda frunció el entrecejo. El vendedor abrió los ojos, como si de pronto algo no estuviera bien. Y justo ahí, comenzó una historia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Cuando Canelo lanzó esa frase, ¿crees que no puedo pagar esto? No la dijo con soberbia. No fue un grito ni un reto. Fue una pregunta sincera, cargada de dignidad. Era una forma tranquila de poner un alto a un trato que, aunque no fue violento, sí había sido profundamente hiriente. Porque lo que dolía no era el Ferrari, sino el prejuicio. El dueño de la tienda se quedó estático, como si no hubiera entendido del todo. Miró a Canelo de pies a cabeza, intentando descifrarlo. No lo ubicaba, no reconocía su rostro, y en su mente, lo primero que pensó fue que se trataba de alguien fuera de lugar. Un curioso. Alguien que había entrado solo a mirar, a tomarse fotos mentales de un mundo al que según él no pertenecía. Mire, caballero, dijo el dueño con un tono que intentaba sonar educado pero goteaba con descendencia. Estos vehículos no se entregan así nada más. Hay listas de espera, verificación de antecedentes, protocolos financieros. Canelo mantuvo su sonrisa, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algo en su mirada había cambiado. Ya no estaba solo viendo un Ferrari, estaba viendo cómo la discriminación seguía viva,
solo que con traje, corbata y sonrisa falsa. ¿Y qué parte de eso asumen que no puedo cumplir?, preguntó con calma, sin moverse del lugar. El vendedor joven miró al dueño, esperando que él guiara la respuesta, pero el dueño estaba perdiendo el control. La situación ya no le parecía tan clara. Había algo en ese hombre que no encajaba con su prejuicio, pero tampoco quería admitir que se había equivocado, y entonces ocurrió lo inevitable. Desde el fondo del showroom, un joven latino que trabajaba en el área administrativa salió con una carpeta en la mano, y al ver a Canelo, se quedó completamente paralizado. Lo reconoció de inmediato. Su rostro cambió por completo. Se acercó rápido, con los ojos muy abiertos, y casi sin poder contener la emoción, le dijo: «¿Usted es Canelo Álvarez?». El silencio se volvió más pesado. El dueño de la tienda giró el rostro lentamente hacia el hombre al que segundos antes estaba tratando como un don nadie. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego vergüenza, finalmente pánico. Canelo no respondió. Solo levantó una ceja como si dijera: «Ahora sí me ves, ¿no?». El joven administrativo, completamente admirado, le estrechó la mano. «Es un honor tenerlo aquí. Mi papá es fan suyo desde siempre. ¿Le puedo ofrecer algo de tomar? ¿Desea ver el modelo nuevo que llegó ayer? Nadie lo ha tocado aún». El dueño intentó recomponerse. «Señor Álvarez, disculpe, no sabía. Qué pena». Pero Canelo lo interrumpió con voz baja, sin perder el control. «No se preocupe. Ya me dijeron lo suficiente sin decirlo». La frase fue tan poderosa que dejó a todos en silencio. Porque Canelo no se refería solo a las palabras. Se refería a las miradas, a los gestos, al tono de voz, a ese juicio silencioso que te mide por la ropa, por la forma de hablar, por el color de piel, por el acento. Y en ese momento, todos los presentes entendieron algo muy claro. El problema nunca fue si podía pagar el auto. El problema fue que asumieron que no podía, solo por cómo se veía. El ambiente en la tienda se volvió incómodo, no por gritos ni confrontaciones. Lo que dolía en el aire era el silencio. Ese silencio que aparece cuando alguien queda expuesto no por lo que dijo, sino por lo que reveló sin decir nada. El dueño de la tienda había quedado al descubierto, frente a su equipo, frente a los clientes y, sobre todo, frente a sí mismo. Canelo no se movió. No estaba buscando humillar a nadie. Ni siquiera estaba ahí por un auto en específico. Lo que en verdad lo había traído a esa tienda era la curiosidad. Ese día tenía un tiempo libre entre compromisos y decidió entrar sin avisar, sin hacer ruido. Solo quería ver el nuevo modelo. Pero ahora el Ferrari había pasado a segundo plano. Lo que tenía frente a él era una escena que, lamentablemente, ya conocía bien. Porque esta no era la primera vez que alguien asumía que, por ser mexicano, por no ir vestido con trajes de diseñador, o por entrar sin asistentes ni guardaespaldas, no tenía derecho a estar en ciertos lugares. Pero lo que el dueño no sabía era que Canelo había crecido entre miradas similares. Cuando era adolescente y entrenaba descalzo, cuando vendía paletas, cuando pedía fiado para comprarse sus guantes, ya lo miraban así, como si no tuviera derecho a soñar, como si no fuera suficiente, y ahora, tantos años después, con títulos mundiales, con millones ganados, con reconocimiento global, seguía viendo esas mismas miradas, solo disfrazadas con trajes caros y sonrisas de plástico. El dueño intentó recuperar la compostura. «Señor Álvarez, por favor, si nos permite, podemos mostrarle nuestro modelo más exclusivo. Podemos organizar una prueba de manejo privada. Incluso podríamos cerrar la tienda para usted si así lo desea». Pero Canelo no respondió de inmediato. Se acercó lentamente al auto que había estado observando al inicio. Lo recorrió con la mirada. Pasó la mano suavemente por el cofre rojo brillante. Y luego, sin mirar al dueño, dijo: «No vine a buscar privilegios. Vine como cualquier persona. Y esperaba ser tratado como tal. Ni más, ni menos». Esa frase desarmó por completo a todos los presentes, porque lo entendieron con claridad.
Canelo no exigía trato especial por ser famoso, exigía trato justo por ser humano. El joven empleado administrativo, aún impactado, se acercó con respeto y le ofreció llevarlo al área de clientes VIP. Pero Canelo levantó la mano. Gracias, hermano. Agradezco el gesto, pero ya vi lo que necesitaba ver. Y en ese instante, comenzó a caminar hacia la salida. No estaba molesto, ni frustrado. Caminaba con la misma calma con la que había entrado, pero con un mensaje que quedaría flotando entre los pasillos de esa tienda, como un eco que no se puede ignorar. Porque más allá del Ferrari, más allá del dinero, más allá del nombre, lo que había quedado claro era una verdad que muchos no quieren ver, que aún hoy hay quienes te juzgan primero por cómo luces, y solo después, si les das motivos, se dan cuenta de quién eres. Mientras Canelo caminaba rumbo a la salida, la tienda entera parecía haberse detenido. Los empleados apenas se movían. El dueño, de pie junto a uno de los modelos más costosos, se quedó sin palabras, sin estrategias, sin argumentos. Por primera vez en mucho tiempo no sabía cómo reaccionar. Estaba frente a alguien que no se había alterado, que no había gritado, que no había exigido nada, y aún así, lo había dejado completamente expuesto. Afuera, el sol seguía brillando con intensidad, como si el mundo no se hubiera enterado del terremoto que acababa de ocurrir puertas adentro. Canelo salió, se colocó los lentes y antes de subirse a su camioneta, recibió un mensaje en su teléfono. Era de uno de sus asistentes. Le preguntaba si ya estaba en camino al siguiente compromiso. Canelo no respondió aún. Se tomó un segundo para mirar hacia la tienda desde el exterior. Sus ojos no mostraban enojo, solo un pensamiento que venía repitiéndose en su mente. ¿Cuánta gente habrá vivido esto hoy sin tener cómo defenderse? Porque esa era la raíz de todo. Él había sido subestimado, sí, pero también había sido reconocido a tiempo. Había tenido la ventaja de la fama, del nombre, del historial. Pero, ¿qué pasaba con el resto? Con quienes no tenían un cinturón mundial en su currículum, con quienes no eran figuras públicas, con los millones que eran tratados así cada día y simplemente agachaban la cabeza. Fue en ese momento que Canelo tomó una decisión, no una venganza, no una denuncia, una acción. Minutos después, desde su celular, redactó un mensaje en sus notas personales. Un texto breve, directo, sin nombres ni acusaciones, solo una reflexión que le salió del alma. A veces no necesitas que te cierren la puerta en la cara. Basta con cómo te miran al entrar. Ese mismo mensaje, horas después, sería publicado en su cuenta oficial, sin contexto, sin más palabras. Y lo que ocurrió fue inesperado. Cientos de personas comenzaron a compartirlo, comentando sus propias experiencias. Personas de distintas edades, oficios y lugares, contaban cómo los habían hecho sentir menos, en tiendas, restaurantes, bancos, eventos, solo por cómo vestían, por su acento, por su apariencia. La publicación se volvió viral, no por el escándalo, sino por lo que todos reconocieron en ella, porque era una verdad que muchas veces se guarda por vergüenza, pero que todos, en algún momento, hemos sentido. Ese momento en el que sabes que te están juzgando, sin conocerte. Y lo más impactante no fue lo que dijo Canelo, sino lo que no tuvo que decir, porque él nunca mencionó nombres, nunca etiquetó a la tienda, nunca grabó un video, solo dejó que la dignidad hablara por él, y esa dignidad fue la que más fuerte retumbó. Dentro de la tienda, mientras el dueño veía cómo el nombre de Canelo aparecía en tendencias, no por un escándalo sino por una lección. Algo en su interior comenzó a incomodarlo, no por el qué dirán, ni por las repercusiones en ventas, sino porque sabía que había fallado, no a un cliente, a una persona. Esa noche, mientras el dueño de la tienda intentaba encontrar la forma de controlar el daño, en redes sociales la historia tomaba vida propia. Gente de distintos países compartía el mensaje de Canelo, algunos sin saber siquiera qué había pasado exactamente. Solo entendían una cosa:
Esa frase les había tocado una herida abierta. A veces no necesitas que te cierren la puerta en la cara. Basta con cómo te miran al entrar. Cada palabra resonaba en quienes alguna vez fueron mirados con desdén. Era una declaración que no venía del dolor, sino de la experiencia. Una que millones habían vivido pero pocos sabían cómo expresar. Entre los cientos de comentarios, destacaban testimonios que hablaban de situaciones similares. Una vez entré a una tienda de relojes con mi papá, y el guardia nos siguió todo el tiempo. Fui con mi uniforme de trabajo a ver un auto, y me dijeron que eso no era para mí. Qué bueno que alguien con visibilidad lo dice sin hacer escándalo. Así se siente más real. Mientras tanto, en la tienda Ferrari, el dueño había convocado a una reunión urgente con su equipo. Nadie sabía exactamente qué decir. El ambiente era tenso, como si el aire pesara más de lo normal. Algunos empleados intentaban justificar lo ocurrido. Otros, como el joven que reconoció a Canelo, guardaban silencio, porque sabían que no había excusas. El dueño, visiblemente nervioso, empezó a hablar, pero no con arrogancia ni con tono de mando. Esta vez, hablaba como alguien que por primera vez en mucho tiempo se había visto al espejo y no le había gustado lo que vio. Hoy entendí algo que me duele reconocer, dijo, y es que nos hemos acostumbrado a evaluar a las personas por su ropa, por su forma de hablar, por su aspecto, y eso no puede seguir así. Porque cuando tratamos mal a alguien por lo que creemos que es, en realidad, estamos mostrando lo que somos nosotros. Algunos asentían. Otros bajaban la mirada. No cometimos un error con una figura pública. Cometimos un error con una persona. Y eso es peor. Esas palabras no lo justificaban, pero eran el primer paso de algo que para él era nuevo, la conciencia. Y mientras el dueño intentaba recomponer internamente lo que había roto en segundos, del otro lado de la ciudad, Canelo estaba cenando con su familia. No hablaba del tema. No buscaba alimentar el momento. Solo estaba ahí presente con los suyos, como siempre lo ha hecho, porque para él, lo importante no era el eco de la viralidad, sino que su hija, sus hermanos, sus amigos, supieran que incluso en silencio se puede defender la dignidad. Esa noche su madre lo llamó. Habían leído la frase que publicó. Solo le dijo, «Mijo, te vi tranquilo». Y eso es lo que más orgullo me da. Y así, sin buscarlo, sin desearlo, Canelo había transformado una experiencia injusta en un mensaje colectivo, uno que no se trataba de él, sino de todos. A la mañana siguiente, la tienda Ferrari amaneció con algo diferente en el ambiente. No era solo el murmullo entre empleados o el nerviosismo en los pasillos. Era una sensación de vergüenza flotando en el aire, porque ya no se trataba únicamente de lo que le habían hecho a Canelo, sino de lo que eso reflejaba de todos los que habían callado mientras ocurría. Uno de los empleados más jóvenes, el mismo que reconoció al campeón, había recibido cientos de mensajes en su cuenta personal después de que alguien filtrara su gesto de admiración hacia Canelo. No lo había planeado, pero muchos lo vieron como el único que actuó con sentido común. Un símbolo de que, aún dentro del prejuicio estructural, la empatía puede brotar. Ese mismo joven fue llamado a la oficina del dueño. Al entrar, se encontró con un hombre distinto. Ya no era el jefe arrogante que levantaba la ceja y hablaba con voz calculada. Ahora era alguien derrotado por su propio reflejo. ¿Tú sabías quién era desde que lo viste?, le preguntó sin rodeos. Sí, señor. Soy fan desde niño. Pero incluso si no lo hubiera sido, no lo hubiera tratado así. El dueño no respondió. Solo asintió, como quien acepta una verdad dolorosa. Luego de unos segundos, le dijo algo que sorprendió al joven. ¿Puedes ayudarme a escribirle una carta? El joven dudó. No por miedo, sino porque entendía que una carta no borraría lo ocurrido. Pero al mismo tiempo, vio en los ojos del dueño algo que no había visto antes. Arrepentimiento real. Aceptó. Y juntos redactaron unas líneas. No era una excusa. No era un intento por quedar bien. Era un pedido de disculpas honesto, dirigido no solo a Canelo, sino a todas las personas que alguna vez entraron a esa tienda
y fueron tratadas como si no merecieran estar ahí. La carta se envió firmada a mano. No esperaban respuesta, y no la obtuvieron. Pero eso no importaba. Lo importante era que, por primera vez, esa tienda entendía que lo que se había roto no era una venta, era la confianza. Días después, varios empleados comenzaron a compartir sus propias reflexiones en redes. Uno de ellos escribió: «Hoy aprendí que juzgar a alguien por su ropa es tan absurdo como juzgar a un libro por el color de la portada. Y lo peor es que lo sabíamos, pero lo hacíamos igual». Ese comentario fue compartido por cientos de personas. Se volvió viral, y sin quererlo, la historia dejó de ser de Canelo, para convertirse en la historia de todos los que alguna vez fueron tratados como si no valieran nada. Canelo, por su parte, nunca mencionó la tienda. Nunca dijo el nombre del dueño, nunca dio entrevistas sobre el tema. Pero cada vez que le preguntaban, solo sonreía y respondía: «Lo importante no es cómo me trataron a mí. Lo importante es qué hacen ahora con lo que aprendieron». Y eso era lo más poderoso. Que su silencio no era indiferencia, era sabiduría. Poco a poco, el ruido mediático fue bajando, pero lo que no desapareció fue el impacto. Aquel episodio no solo marcó un antes y un después en la tienda Ferrari, sino también en muchas personas que nunca imaginaron que un gesto tan sencillo como una mirada, un tono de voz o una actitud pudiera significar tanto, porque lo que quedó claro es que Canelo no necesitaba venganza ni protagonismo. Lo que hizo fue dejar un espejo frente a todos, y ese espejo incomodó, pero también abrió los ojos. Varias marcas de lujo, al ver la repercusión del tema, comenzaron silenciosamente a revisar sus protocolos de atención, no porque estuvieran en crisis, sino porque entendieron que el respeto no es un plus, es un derecho básico. Algunos de esos cambios fueron internos, otros simbólicos, pero el mensaje había calado hondo, y mientras eso ocurría, Canelo seguía con su vida. Entrenaba como siempre, cumplía con sus compromisos, pero algo en él también había cambiado. No por ego, no por sentirse superior, sino por la reafirmación de algo que su madre le enseñó desde niño, que la humildad no se mide por cuánto tienes, sino por cómo tratas a los demás. Un día, durante una entrevista en un programa deportivo, uno de los conductores le preguntó en tono curioso: «Canelo, ¿qué sentiste ese día cuando te miraron como si no fueras nadie?». Canelo se quedó en silencio por un momento. Miró al presentador, sonrió levemente y dijo: «No me dolió a mí. Me dolió pensar en todos los que viven eso todos los días y no tienen con qué responder». Esa respuesta bastó para cerrar el tema, porque ahí estaba todo: su humildad, su empatía, su carácter, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, incluso cuando él ya tenía todo para vivir en una burbuja de privilegio, y no lo hacía. Por eso, esa historia no se volvió viral por escándalos, sino por conciencia. Porque mientras muchos esperaban una reacción impulsiva, él eligió algo más poderoso: la enseñanza. Y lo más interesante fue que el dueño de la tienda, tiempo después, también lo reconoció en una entrevista privada que nunca se publicó. Dijo: «Pensé que la mayor lección me la iba a dar un Ferrari, y terminó dándomela un mexicano con gorra y sonrisa tranquila». Y tenía razón, porque esa lección no vino con gritos, no vino con reclamos, no vino con represalias. Vino con una simple pregunta: «¿Crees que no puedo pagar esto?». Una pregunta que, más que reclamar, invitaba a pensar. Pasaron los meses. La historia dejó de ser noticia en redes, pero quedó sembrada en la memoria colectiva. No porque fuera escandalosa, sino porque fue real, porque todos en algún momento hemos sido subestimados, ignorados o juzgados solo por la apariencia. Y el hecho de que eso le ocurriera incluso a Canelo Álvarez lo volvió aún más poderoso, y es que su respuesta, su actitud, su silencio lleno de mensaje, no fueron una excepción, fueron un ejemplo. Un día, mientras visitaba un gimnasio en Guadalajara donde apoyaba a jóvenes de bajos recursos, uno de los chicos se le acercó y le preguntó:
¿Es verdad que no te quisieron vender un Ferrari por cómo ibas vestido? Canelo lo miró con calma y le sonrió. Sí, pero lo importante no fue eso. Lo importante fue cómo reaccioné. El niño lo miró, confundido. ¿Y por qué no te enojaste? Canelo respiró hondo y respondió con una frase que lo resumía todo. Porque si reaccionas con odio, solo confirmas lo que ellos piensan. Pero si reaccionas con dignidad, los haces pensar. Ese momento, aunque pequeño, fue una de esas semillas que no se olvidan. Porque lo que dejó aquel encuentro en la tienda Ferrari no fue solo un recuerdo, fue una enseñanza para toda una generación. Los empleados que estuvieron presentes ese día cambiaron su forma de tratar a los clientes, no por miedo, sino por vergüenza propia. El dueño, aunque jamás volvió a hablar públicamente del tema, nunca volvió a mirar a nadie con los mismos ojos. Y Canelo simplemente siguió haciendo lo que mejor sabe hacer: responder con hechos, no con palabras. Porque ese día, sin necesidad de lanzar un solo golpe, dio una de las peleas más importantes fuera del ring, una pelea contra el prejuicio, una pelea contra el clasismo, una pelea en nombre de todos los que no son famosos, pero merecen el mismo respeto. Y esa también la ganó. Queridos amigos, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más relatos reales y conmovedores como este. Déjame tu comentario. ¿Alguna vez te juzgaron sin conocerte? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Canelo? Nos vemos en el próximo video.